Pues bien, con lo de las hablando de para las K muestras relacionadas, tenemos la primera prueba, que es la Q de Cochrane. Y en este caso solamente vamos a ver dos pruebas, Q de Cochrane y Friedman. Cochrane es una prueba que, para utilizarla en este caso en, en más de dos muestras pareadas o una muestra pero que tiene más de dos tratamientos, es ideal, o sea, tal cual como ustedes han estado viendo en diseño experimental, que obviamente si es para dos muestras, perdón, si la prueba tiene solamente dos tratamientos, pues se puede resolver con una prueba T. Bueno, pero si tiene más de dos tratamientos, entonces se resuelve con una ANOVA. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí ya, cuando hablamos de más de dos muestras, ya sea relacionadas o no, pues entonces hay que hablar de otros tipos de pruebas que sean equivalentes a esas pruebas paramétricas. Entonces, comenzando con la Q de Cochrane, tenemos que la prueba de McNemar puede utilizarse para dos muestras relacionadas, pero entonces una extensión de N pruebas se puede utilizar para tres o más muestras. Esta extensión se conoce como la prueba de Q de Cochrane y nos sirve para determinar si tres o más conjuntos igualados de frecuencias o proporciones difieren entre sí, o como si fueran tratamientos, pero en este caso pareados. Bien. ¿Cuáles son los supuestos en la Q de Cochrane? De primero que se tiene K muestras pareadas o relacionadas. Cuando hablamos de K muestras pareadas o relacionadas, dígase a más de dos muestras. Bien, si solamente tenemos dos muestras, pues entonces se utiliza Wilcoxon o la prueba de los signos, depende del tipo de variable. Pero aquí pero si tenemos más de dos muestras pareadas, pues entonces utilizamos Q de Cochrane. Aquí la escala de medición de la variable de respuesta es nominal o se ha dicotomizado la información ordinal en éxito y fracaso. Es decir, aquí este es como si fuera una continuación de la prueba de los signos y de la prueba de los signos en, en la de dos muestras pareadas. Pero en este caso estamos trabajando. ¿Qué es lo que se hace? La variable puede ser nominal o puede ser cualitativa, o puede ser cuantitativa, siempre y cuando dicha variable cuantitativa se dicotomice, la cual solamente tendrá valores de 0 y 1, que normalmente es el valor que se utiliza, 0 y 1. O que se denomine como éxito y fracaso y que tú denomines al éxito con un valor y al fracaso con otro valor de 0 y 1, el indistinto, el que desees probar. Bien, la potencia y exactitud de esta prueba no se conoce exactamente. Sin embargo, cuando se cuenta con datos en cualquiera de las escalas mencionadas anteriormente, no se puede utilizar una prueba paramétrica, por lo que esta es nuestra única opción. Pero si los datos no están en estas escalas, la prueba puede ser disipadora de información. Es decir, no es que no se pueda calcular. Podemos tener, la variable puede ser cuantitativa, pero si la dicotomizamos, puede que entonces perdamos información valiosa al dicotomizar la variable. Acá los datos se colocan en una tabla formada por n filas y k columnas, donde n será el número de datos para k columnas, por lo que vamos a tener, fíjense cómo dice, y k tratamientos, por lo que vamos a tener una tabla n por k, donde la hipótesis nula que se busca probar es que las k poblaciones son iguales. Es decir, sin diferencia en la probabilidad de éxito en cada una de las condiciones de estos tratamientos, versus la alternativa de que al menos un par de poblaciones son diferentes. Se ha demostrado, se ha demostrado que si la hipótesis nula es verdadera, al no ser demasiado pequeño el número de filas, dígase un n mayor o igual de 4 y un n por k mayor o igual a 24, pues la distribución de Q puede aproximarse mediante un h cuadrado con k menos 1 grados de libertad, teniéndose el siguiente estadístico. Estas dos expresiones que tienen aquí para Q son equivalentes. Bien, pueden utilizar cualquiera de las dos.
fíjense que ambas, si la desarrollan, por ejemplo, la de la izquierda, pues verán que es totalmente semejante, digámoslo así. Arriba, por ejemplo, si factorizamos por factor común, ustedes ven como la K sale y se multiplica K por K menos K por K menos 1 por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de del grupo menos la media de los grupos. Ustedes van a entender esto que quiere decir. Cochrane es bastante fácil. La decisión aquí, si la Q de Cochrane es mayor que el chi cuadrado de la tabla o el chi cuadrado crítico, dado con K menos 1 grados de libertad a un alfa determinado, pues entonces se rechaza la hipótesis, tal cual como es normal en la prueba de chi cuadrado. ¿Cuál es el procedimiento para calcular estos datos? A los datos ya dicotomizados, ¿verdad? Ya después que están las variables se han dicotomizado, pues se les asigna la puntuación de 1 para cada éxito y 0 para cada fracaso. Los datos se presentan en una tabla n por k, donde n van a ser los renglones o las filas, o mejor dicho, el dato de cada individuo de la muestra, y k será las columnas, o en este caso, k serán los tratamientos o las diferentes condiciones a las que ha sido sometido el grupo. El valor de Q se determina utilizando la ecuación que les mostré en la diapositiva anterior, o sea, en esta, una de estas dos ecuaciones. Entonces, si el estadístico Q es mayor o igual que el G crítico de la tabla, pues entonces se rechaza la hipótesis. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Se desea conocer si 3 técnicas indirectas para detectar yodo radioactivo en las glándulas tiroides son igualmente efectivas. Con este fin, se seleccionaron aleatoriamente 10 ratas, en cada una de las cuales se utilizaron las 3 técnicas para detectar yodo. Por eso dice aquí que las 10 ratas serían como los bloques, o mejor dicho, podemos verlo como repetición, y los 3 tipos de yodo, pues serían los tres tratamientos. Los datos de yodo radioactivo representan 1 si se detectaba el yodo y 0 si no se detectaba. Utilizando un alfa de 0.05, hay que demostrar la hipótesis de que las 3 técnicas son igualmente efectivas para detectar el yodo, versus la alternativa de que al menos 2 de estas técnicas son diferentes. Y estos son los datos. Se tienen aquí las 10 ratas, tratamiento 1, 2 y 3. Bien. Entonces, aquí tenemos los 3 tratamientos. Ustedes pueden ver cómo en cada rata, según el tratamiento, se puede identificar cuándo el tratamiento pudo encontrar el yodo y cuándo no. Y qué tratamiento pudo encontrar el yodo y cuál no. Muy bien, ahora vamos a explicarle qué quiere decir esos totales. En el procedimiento para calcular Q de Cochrane, hay que sumar los totales, tanto de manera horizontal como de forma vertical. Es decir, sumar por filas y sumar las columnas. Es decir, sumar los tratamientos y sumar los bloques. Bien. Ya después de sumados, pues entonces, fíjense que vamos a tener acá el total de LI, que en este caso va a ser LI, me va a representar L, me va a representar cada fila o cada elemento del grupo. Y la G, que es de grupo, pues entonces me va a representar la sumatoria de cada tratamiento. ¿Por qué yo tengo esa LI al cuadrado ahí calculado? Pues porque la fórmula así lo pide. Si vemos la fórmula anterior, fíjense en la fórmula. K por K menos 1. En ese ejercicio, ¿quién es K? K será 3, que es la cantidad de tratamientos que tenemos. Entonces,
vamos a tener 3 por 3 menos 1 por la sumatoria, si nos fijamos en la fórmula, en la última, en la de la derecha, si nos fijamos en esa última fórmula que es parecida al cuadrado de la diferencia de cada valor menos la media, bien, en este caso, si ustedes se fijan, estaremos sumando el cuadrado de la diferencia del total de cada grupo, o mejor dicho, del total de cada tratamiento, menos la media de esos grupos o la media de esos tratamientos. Y lo vamos a dividir entonces, ese producto, por K, cantidad de tratamientos, por la sumatoria de LI. Fíjense que LI es la sumatoria de forma horizontal de cada individuo, menos la sumatoria del cuadrado de LI. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos esto acá. Fíjense ahí. Cuando totalizamos los grupos, vemos 6, 6 y 3. Cuando totalizamos cada rata, que será cada elemento de la muestra, tenemos 2, 3, 2, 1, 1, 0, 3 y 1, perdón, y 1. Y entonces cada uno de estos totales lo elevamos al cuadrado. Bien, y calculamos su sumatoria. Bien, calculamos la media de los grupos, la media de la sumatoria de los grupos, la media de 6, 6 más 3 entre 3, eso me va a dar 15 entre 3, 5. 6, 6, 12 más 3, 15 entre 3, 5. Entonces, para yo calcular Q con la última fórmula, dice, recuerden, K por K menos 1, o sea, 3 por 3 menos 1 por, ¿se recuerdan? Sumatoria del total de cada grupo menos la media de esos grupos elevada al cuadrado. Míralo aquí, 6 por menos 5 al cuadrado, más 6 por menos 5 al cuadrado, más 3 por menos 3 al cuadrado, entre K por la sumatoria de LI, que sería 3 por 15, menos la sumatoria del cuadrado de LI, que me da 31. Entonces me queda 3 por 15 menos 31. Resolviendo esto, resolviendo arriba, nos queda entonces 11. 6 por 11. ¿Por qué 6 por 11? Vamos a ver. 3 menos 1, 2. Por 3, 6. Por 6 menos 5, 1. Al cuadrado eso me da 1. 6 menos 5, 1 y al cuadrado me da 1. Ya llevo 2. 6 menos 3, 3. Al cuadrado 9. Y 2 que llevaba, 11. Por eso 6 por 11 me da 66. 45, 3 por 15, menos 31, 14. 66 menos entre 14, 4.714. 4.714. Entonces, este estadístico Q que hemos calculado, lo comparamos con el chi cuadrado de la tabla. En este caso, como el alfa es 0.05 y los grados de libertad son K menos 1, tengo K igual a 3. 3 menos 1, 2. Pues por lo tanto, yo voy a tener un chi cuadrado con 2 grados de libertad en el nivel de significancia de 0.05. Eso me va a dar a mí un 5.9 como cuadrado, como un chi cuadrado crítico, el valor de chi cuadrado en la tabla. Al ver el Q calculado, que es 4.7, y mi chi cuadrado crítico, 5.9, pues entonces, en este caso, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir aceptar la hipótesis nula en este caso? De que los tratamientos son iguales de efectivos para detectar el yodo. Bien, eso es lo que quiere decir. Ese es el procedimiento para calcular la Q de Cochrane. Así de fácil y sencillo. Bien. El otro estadístico, la otra prueba para muestras, para más de 2 muestras variadas, tenemos la prueba de Friedman, F de Friedman. Tenemos la prueba de Friedman, que sería la contraparte de la nova en la no paramétrica. Bien.
Friedman no es más que una prueba no paramétrica desarrollada por Milton Friedman. Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se seleccionan n grupos de K elementos, de forma que los elementos de cada grupo sean lo más parecidos posibles entre sí. El método consiste en ordenar los datos por fila, o bloques, reemplazándolos por su respectivo orden o rango. Bien, reemplazándolo por su respectivo rango. Pero en este caso, recuerden, de manera horizontal. La prueba de Friedman o el ANOVA busca probar la hipótesis de que no existen diferencias entre los grupos versus la alternativa de que sí, de que hay diferencia entre los K grupos que se están empleando. Igual que Cochrane, Friedman también se distribuye con un H cuadrado con K-1 grados de libertad, siendo K nuevamente el número de variables relacionadas. Esta se calcula mediante la fórmula que vemos aquí, donde chi cuadrado de R, en este caso que va a estar identificado como la prueba de Friedman, será igual a 12 entre el número de filas por la cantidad de columnas. H representa el número de filas y K la cantidad de columnas o de tratamientos. Esto va a ser por la sumatoria del cuadrado de los rangos. Bien, la sumatoria del cuadrado de los rangos que se hayan sumado menos 3 veces la cantidad de filas por la cantidad de columnas más 1. Fíjense aquí debajo donde está lo que significa cada uno. X cuadrado de R sub R va a ser el estadístico calculado de Friedman. H representa el número de filas. K, el número de variables relacionadas o grupos. Y tenemos R, la sumatoria de RC al cuadrado, es la suma de los rangos por columnas al cuadrado. ¿Cuál es el procedimiento? Algo que ya yo venía más o menos mencionando. Se hace una tabla en la que las K variables o medidas estén en las columnas y N elementos en la fila, es decir, que va a tener una tabla N por K. Entonces, a los valores de cada fila se le asigna un número de 1 a K, es decir, se le asignan rangos en este caso. Pero se le asignan rangos no dentro de cada grupo o no será dentro de cada tratamiento, sino los rangos se asignan por filas. Si tengo tres variables, yo voy a tener rangos de 1 a 3, lo más que puedo tener, rangos de 1 a 3. Bien, si tengo cuatro variables, mis rangos van a ser de 1 a 4, porque la asignación de rangos es de manera independiente para cada observación. Es decir, para el individuo 1 que fue sometido a 4 tratamientos, bueno, esos cuatro resultados que se obtuvieron en esos 4 tratamientos, pues entonces yo lo voy a rankear de 1 a 4. A los valores de cada fila se le asigna un número de 1 a K según el orden de magnitud de menor a mayor. Y a este número se le denomina rango. Se suman los respectivos rangos en función de las columnas. Es decir, ahora yo asigno los rangos por filas, pero para la sumatoria la hago por columnas, la sumatoria. Se aplica la fórmula de análisis de varianza de doble entrada para Friedman y se compara con el chi cuadrado de Friedman con el chi cuadrado de Pearson, que es el de la tabla. Obviamente, si tenemos que el chi cuadrado de Friedman es mayor que el de la tabla, pues se rechaza la hipótesis. La prueba de Friedman es ideal para variables cuantitativas. Fíjense que aquella era para variables nominales u ordinales, pero variables nominales o dicotómicas, o que puedan dicotomizarse. Friedman es para variables que sean cuantitativas.
Por ejemplo, este caso que tenemos aquí, en el que se quiere estudiar la diferencia de concentración de un tóxico en distintos órganos de 12 peces. Se extrae una muestra aleatoria de peces de un río y se estudia en cada uno de ellos la concentración del tóxico en miligramos por mil en el cerebro, en el corazón y en la sangre. O sea, se detectan en estos tres órganos la concentración de dicho tóxico. El objetivo de estudio es conocer si la concentración del tóxico en los tres órganos es igual o distinta. Obviamente, en nuestra hipótesis no la vamos a plantear de que la concentración del tóxico es el mismo en los tres, en los tres, en los tres órganos del pez, versus la alternativa de que es diferente, en que al menos de los dos diferentes, que al menos en alguno de ellos hay diferencias. Entonces vemos aquí los datos en miligramos por mil de este tóxico encontrado en los peces que fueron estudiados. En este caso que fueron 12. Tenemos los datos para el corazón, para el cerebro y para la sangre. Se asignan rangos, como les mencioné, dependiendo, obviamente, dependiendo de los valores que estos tengan. Por ejemplo, para la primera fila, el 51 es el menor de todos, pues por lo tanto asume el rango 1. El corazón es el segundo, tienen 2 y cerebro 3. Pero para el segundo pez, la sangre es primero, después va el corazón y después va el cerebro y después el corazón. Y así sucesivamente. Bien, y así sucesivamente. Entonces, se suman los rangos por columnas, es decir, los rangos ahora yo los voy a sumar según la columna. ¿Cuál es el total de rangos que acapara el cerebro, el corazón y la sangre? La suma de los rangos pues corresponde a cada órgano, variable o columna. Bien, son 33, 25 y 14, tal cual como ustedes pudieron ver allá abajo. Dividiendo la suma de rangos anteriores por 12, ¿verdad? Porque es el total de elementos, pues se obtiene la media de los rangos. Y aplicando la fórmula, pues tenemos eso entonces. Recuerden que era H entre H por K más 1. Por eso tenemos aquí 12 por 3 por 3 más 1. Por la sumatoria del cuadrado de los rangos. Bien, pero aquí 33 al cuadrado más 25 al cuadrado más 14 al cuadrado. Menos 3 por 12 por 3 más 1. Esto me da a mí, obviamente, como ese 3 más 1 me va a dar 4, ese 3 por 4 me va a dar 12, por 12, 144. Por eso tengo esto aquí. Resolviendo esto acá me va a dar 1910 menos 144, obviamente. 4 por 3, 12, por 12, 144. Resolviendo esto acá me da un chi cuadrado de 15.17. Se contrasta con el chi cuadrado de la tabla, que tiene 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tenemos tres órganos que están fungiendo como tratamiento para estos 12 peces. Pues entonces, con 2 grados de libertad y a 0.05 tenemos el mismo estadístico que del ejemplo anterior, 5.99. Entonces, como el chi cuadrado de Friedman
da 15.17 y el de la tabla 5.9, obviamente casi 3 veces mayor, pues por lo tanto se rechaza la hipótesis. Quiere decir que existen diferencias significativas en la concentración del tóxico en cerebro, corazón y sangre. Existen diferencias. Y eso obviamente lo podemos ver porque fíjense también en la suma de los rangos. El rango 3 me da 14. Fíjense. El rango 1 me le lleva más del doble al rango 3. Y el 1 casi el 2. Y el 2, perdón, me le lleva casi el doble al rango 3. Pues por lo tanto, a simple vista se ve de que se va a rechazar la hipótesis en ese caso. Bien. Continuando, vamos a ver las pruebas para acá muestras independientes. Aquí vamos a ver la prueba de Kruskal-Wallis. Este permite decidir si puede aceptarse la hipótesis de que cada muestra independiente proceden de la misma población o poblaciones idénticas con la misma mediana. Es decir, se puede tratar de cualquiera de esas dos hipótesis. ¿Cuáles son los supuestos? Pues probar si en alguno, si un grupo de estos datos proviene de la misma población. Se emplea cuando se quieren comparar 3 o más poblaciones independientes. Es el equivalente a la ANOVA de una vía, es decir, el análisis de varianza que vimos, al DCA. No requiere de que el supuesto de normalidad esté, que el supuesto de que los datos están distribuidos de manera aleatoria o normalmente distribuidos, pues se cumpla. No requiere supuesto de varianzas iguales y compara esencialmente los rangos promedios observados para las K muestras con lo esperados bajo la hipótesis. El procedimiento es plantear la hipótesis como toda prueba. Se inicia planteando la hipótesis, se ordenan las observaciones de menor a mayor y se les asignan rangos de 1 hasta n. Se obtiene la suma de los rangos correspondientes a cada elemento o a cada grupo y se encuentra el rango promedio. Se calcula el estadístico H de Kruskal-Wallis para este caso y simplemente contrastar este valor calculado con el chi de la tabla. Bien. Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas. La pueden copiar, menos que la tienen también. Pues bien, pueden copiar cualquiera de las dos fórmulas. Son totalmente equivalentes. Bien. Vamos a ver este caso. Se tiene que EPS solicita y contrata personal para gerenciar en 3 escuelas diferentes. Se dispone de las calificaciones de desempeño en muestras independientes de cada una de las escuelas. Se disponen las calificaciones de 7 empleados de la escuela A, 6 de la escuela B y 7 nuevamente de la escuela C. La calificación está tal cual como ustedes la ven ahí. Se parte de la hipótesis de que las escuelas en términos de evaluaciones son idénticas versus la alternativa de que al menos una no lo es. Vamos a ver. Se ordenan las observaciones, fíjense, se ordenaron las observaciones de menor a mayor, obviamente, identificando a qué grupo pertenece cada una de ellas. Por eso, el color al que pertenece según el grupo. Se le asignan rangos de manera horizontal también, desde arriba hasta abajo.
indicar los rangos asignados de acuerdo a la clasificación original de las escuelas. Es decir, tal cual como nos pasaron a nosotros acá, o sea, las escuelas del grupo A, la del B y la del C, identificadas, pues aquí nos piden entonces que ordenemos dichos datos según a la escuela o al grupo de escuela que corresponda. Bien. Se obtiene la suma de los rangos correspondientes de cada muestra y se calcula, o sea, hay el rango promedio. Es decir, tenemos tres grupos, A, B y C. Hay que calcular una muestra para el grupo A, un promedio para cada uno de los grupos. Antes de promediar, se obtiene la suma de los rangos correspondiente a cada muestra y se halla el rango promedio. Vamos a ver. Es decir, fíjense, para el grupo A, para el grupo B y para el grupo C. Miren qué cosa. Aquí tenemos la suma de los rangos y el rango promedio. Bien. Aplicando la fórmula de Kruskal-Wallis, 12 por n, 12 entre n por n más 1 por la sumatoria del cuadrado de los rangos entre n, o mejor dicho, la media de los rangos, menos 3 veces n más 1. Mírenlo aquí. ¿Se recuerdan de su numerito? 52, 67, 91. Bien, entonces tenemos 12 entre n por n más 1. ¿Cuánto es n? Bien, entonces, aplicando la fórmula, no, la n de cada uno por separado no. Lo que se suma, fíjense, lo que tenemos es n, contamos n es el total de datos, fíjense. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que lo dijimos. 7 del grupo A, 6 del B y 7 del C. Bien. Por eso se calcula el promedio para cada uno de ellos, además de la suma. Entonces, sabiendo eso, tenemos un n de 20. Tenemos un n de 20. Eso nos va a dar 12 entre 20 por 20 más 1 por 52, que es la sumatoria de los rangos del grupo A, 67 al cuadrado, la sumatoria de los rangos del grupo B, y 91, que es la sumatoria de los rangos del grupo C. En este caso, fíjense, ¿verdad? Sumatoria al cuadrado entre n. N será el tamaño de cada muestra o de cada submuestra de cada grupo por 3 por 20 más 1. Resolviendo esto, nos va a quedar así: 2 entre 4, 20 por 386 más 748 más 1183 menos 63. Bien, entonces 66.28 menos 63, porque al multiplicar .086
por 2.317 me da 66.28. Menos 63, 3.28. Lo comparo con el estadístico chi cuadrado. Y dice que al buscar en la tabla chi cuadrado el resultado que nos arrojó H, en este caso, la prueba de Kruskal-Wallis, nos da mayor a 0.05, es decir, que en este caso la tabla con la que se estaba contrastando, pues tiene los niveles de significancia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir, que las poblaciones son idénticas en términos de evaluaciones de desempeño. La prueba de Kruskal-Wallis tiene un ejemplo, inclusive lo tiene en el libro, de que cuando se producen empates en ciertas observaciones, se debe de utilizar un factor de corrección. Bien, se debe de utilizar un factor de corrección para esos elementos, a lo que se le calculó el rango promedio. Porque recuerden que como distintos valores van a estar en rangos diferentes, pues entonces hay que calcular el rango promedio. Y debido a eso, entonces se utiliza una fórmula no para eliminar los datos, no es para eliminar los datos repetidos, sino para ajustar o corregir el resultado de Pearson. Bien. Fíjense en la fórmula, donde tenemos que eso va a ser a 1 menos la sumatoria desde 1 hasta G, donde G es el número de rangos que se repiten. O sea, si se repiten 3 rangos, será la sumatoria de 1 a 3. Por T al cubo menos T, que eso va a ser el T, me va a representar el número de veces que se repite el rango y S. Y N será el número total de observaciones. Por eso está N al cubo menos N. El efecto del factor de corrección es elevar ligeramente el valor de H. Los estadísticos, los software ya calculan el estadístico de Kruskal-Wallis tomando en cuenta ese factor de corrección. Es decir, ellos ofrecen ese dato ya con el factor de corrección calculado. Bien, y recuerden que la prueba de Kruskal-Wallis lo que busca es este factor de corrección a la prueba de Kruskal-Wallis, lo que busca es aumentar ligeramente el valor de H. Aumentarlo solamente. Ok. Vamos de tiempo. Creo que daría tiempo a ver esto. En el caso de las medidas de asociación, aquí vamos a ver dos pruebas. Se llama una C de Kramer y la otra se llama coeficiente de correlación de Spearman. Bien, en el lado paramétrico se utiliza como coeficiente de correlación, se utiliza el coeficiente R de Pearson. Este obviamente va a requerir que este coeficiente de Pearson requiere que las variables estén en una medida de al menos una escala de intervalos, o en este caso, de que sea una variable cuantitativa, o mejor dicho, que por lo menos, cuando dice de intervalos, puede que sea cuantitativa discreta o continua, para una adecuada interpretación de este estadístico. Si deseamos probar la significación de un valor observado, o R, debemos no solo de encontrar la medida requerida, sino también suponer que la observación se muestre o que provengan de una distribución normal. Pearson mide el grado en la cual existe una relación de la función lineal entre las variables. Pues entonces, en este caso, las medidas no paramétricas de correlación están disponibles tanto para datos categóricos como para datos ordenados. Para variables nominales o variables cualitativas tenemos C de Kramer. Bien, en este caso se utiliza cuando sus categorías son de 2 o 3 clases. Bien, el coeficiente de Kramer varía de 0 a 1, inclusive
donde cerca del 0 indica independencia y cerca del 1 indica dependencia. El coeficiente de Kramer, al ser calculado de una tabla de contingencia, pues proporciona los mismos valores al considerar que fueron categorías de fila y columnas. Es decir, el coeficiente de Kramer se calcula a partir del estadístico calculado de chi cuadrado. Es decir, para poder calcular C de Kramer, tenemos primero que calcular el chi cuadrado de nuestra tabla de contingencia y basándolo en este chi cuadrado, dividiendo el mismo entre el total de datos por la cantidad mínima, ya sea entre filas o columnas, y restar 1. Esta es una fórmula un poquito más, no digamos sencilla, es la misma. Lo que pasa es que simplemente la letra P aquí está identificada como el mínimo entre el número de filas y el número de columnas. Es decir, vamos a tener X cantidad de filas y Y cantidad de columnas. El que sea mínimo de ellos dos, es decir, el que tenga menos categorías entre ellos dos, tanto de fila o de columna, pues entonces ese es el valor por el que se va a multiplicar el n total de los elementos. Se le va a restar 1 y se va a multiplicar por el n total de elementos. Por ejemplo, aquí se tiene una muestra de 500 personas a las que se le está consultando sobre su actitud, o sea, si ellos están en pro del aborto o no, y se quiere saber si dicha actitud pro o antiaborto depende del estado civil de la persona, de si está soltero, casado o divorciado, en este caso que fue lo consultado. Fíjense que lo que tenemos aquí son dos variables cualitativas y lo que tenemos dentro de la tabla no es más que simplemente la cantidad de personas que convergen con estas características de estas variables. Pues entonces a dichos datos se le calcula el estadístico chi cuadrado. Bien, para eso primero calculamos el valor de chi cuadrado, en este caso, que nos va a dar 145.83. Eso es lo que nos va a dar a nosotros si calculamos el chi cuadrado. Pues para calcular chi cuadrado, entonces, o mejor dicho, perdón, C de Kramer a partir de ese chi cuadrado, utilizando la expresión, tenemos 145.83 entre los 500 por 2 menos 1. Perdón, ¿por qué 2 menos 1? Vamos a ver la tabla. La tabla es 3 por 2. Fíjense que tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Cuál es menor de las dos? Las columnas, porque solamente tiene 2. Entonces se toma este. Entonces 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces 1 por 500, 500. Y yo tendría que dividir entonces 145.83 entre 500. Y a eso extraerle la raíz cuadrada. Al extraer la raíz cuadrada, eso me da 0.54. Quiere decir que hay una relación o hay una dependencia no muy alta. En este caso yo diría exactamente, como dice aquí, moderada. Porque está por el centro, 0.5. Es decir, hay una dependencia directa, no muy alta, una dependencia directa y no muy alta. Quiere decir una moderada dependencia entre el estado civil y la actitud abortista o antiabortista que puede tener la persona. Entonces, para calcular, ya este sería el último estadístico. Para calcular, vamos a ver la pregunta. ¿De dónde fue que salió el 2 menos 1? Vuelvo y les indico. Recuerden que, déjenme volver atrás. Recuerden la fórmula. Fíjense aquí la fórmula. C de Kramer va a ser igual a la raíz cuadrada del estadístico de chi cuadrado entre n, que es el total de datos, el total, ¿verdad? Por el mínimo entre fila y columnas. Es decir, yo voy a determinar si las filas, qué cantidad de filas hay y qué cantidad de columnas hay. La cantidad que sea menor es la que voy a utilizar para emplearla en la fórmula. Bien, como en este caso de la actitud abortista o no, vemos que hay 2 columnas y 3 filas. ¿Cuál es el menor de ellas? O sea, las filas o las columnas, ¿quiénes tienen menor cantidad? Fíjense que yo tengo 2 columnas solamente y tengo 3 filas. Pues entonces yo utilizo el 2
porque se refiere a 2 columnas. No siempre se va a elegir la columna. Si yo hubiese tenido 3 columnas y 2 filas, yo hubiese elegido el 2 de las filas, porque se indica es la cantidad, ya sea de filas o columnas, que sea menor. Es la que se va a utilizar para el cálculo. Bien, entonces aquí tenemos el coeficiente R de Spearman. Este va a medir la asociación o independencia entre 2 variables aleatorias continuas, utilizando el estadístico ρ. Se representa como con esa P, pero se llama ρ. Aquí los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. Es decir, aquí vamos a utilizar rangos también. Pero aquí se van a sustituir los valores, las observaciones se van a sustituir por su correspondiente rango. Entonces, la fórmula de ρ para el cálculo del coeficiente de correlación será 1 menos 6 por la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre n por n al cuadrado menos 1, donde d es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y, es decir, la variable x menos la variable y. Y n es el número de parejas o el número de individuos que vamos a tener. Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de estar ordenados, aunque si estos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia. Para muestras mayores de 20 observaciones, se puede utilizar una aproximación del estadístico T-de-Student, de la prueba T-de-Student, calculando ρ y dividiéndolo entre el cociente de la raíz cuadrada de 1 menos ρ al cuadrado entre n menos 2. Bien, continuando. Diversos autores, obviamente cada quien tiene su propia interpretación, digámoslo así, mide la intensidad o la magnitud de estos coeficientes de correlación. Y, por ejemplo, hay un autor que indica que este coeficiente de Spearman oscila de menos 1 a 1, para que lo tengan claro. Y dice, por ejemplo, tenemos lo que en este caso hay una primera escala en la que un menos 1 indica una correlación negativa perfecta y menos 0.5 indica una correlación negativa fuerte, moderada, débil. Ellos la dicen así. O sea, obviamente entre 1 y 0.5 la pueden considerar fuerte, digámoslo así. Ya cercano a los 0.5, moderada, y ya obviamente más cercano al 0, pues obviamente débil o ninguna correlación. Tenemos una escala 2 en la que tanto el 0 indica que no tienen correlación como el 1 de que sí tiene una correlación perfecta. Y ya dentro de esta, pues obviamente la correlación, ya sea negativa o positiva, pues lo que va a diferenciar será la intensidad. De 0 a 0.2 es mínima, de 0.2 a 0.4 una correlación baja, de 4 a 6 moderada, y de 6 a 8 buena, y de 8 a 1 muy buena. Eso es lo que plantea. Aquí en Spearman, los datos son cuasi experimentales, o sea, son pre y post, son prospectivos y comparativos pre-post, o sea, se comparan después de la prueba, sin grupo control. Es decir, no se tiene un grupo de comparación, simplemente se tienen las observaciones de los dos grupos y se identifica si están relacionadas o no. Sobre la condición física de la capacidad funcional de pacientes adultos críticamente enfermos. Es decir, aquí este es un ejemplo, ¿ve? Pero normalmente es así. De la capacidad funcional de pacientes adultos críticamente enfermos de una clínica en la ciudad de Medellín, a quienes se les aplicó un protocolo de intervención fisioterapéutica. Uno de los objetivos específicos se orientó en analizar si existían correlaciones entre las variables, tomando datos pre y post intervención. Con el fin de ser más didáctica la demostración, se tomarán
se tomarán dos de las variables para realizar la correlación. El MIF inicial, que es el movimiento de intervención fisioterapéutico inicial, que será X, y los días de ventilación mecánica, que será la variable Y. Tenemos aquí 23 pacientes. Bien, tenemos Y, que es la cantidad de días de ventilación mecánica, y X, que es el que va a representar el MIF, que es el movimiento de intervención fisioterapéutica. Bien, entonces, se asignan rangos, tanto a la variable X como a la variable Y, se le asignan rangos, tal cual el procedimiento como lo hemos visto anteriormente, igualito. Los rangos, se calcula una diferencia de rangos. Bien, se calcula una diferencia de rangos. Fíjense, X menos Y. Es decir, fíjense aquí, como 3.5 menos 17 me da 13.5. 19 menos 21 menos 2.5. 15 menos 7.5, 7.5. Y así sucesivamente. Se van restando los rangos. Al restar los rangos, se elevan al cuadrado, porque recuerden la fórmula que tengo que tener la sumatoria del cuadrado de la diferencia de los rangos. Bien. Entonces, tenemos la hipótesis nula, que es que los días de ventilación mecánica preintervención son los días de ventilación mecánica y la MIF preintervención son mutuamente independientes. Es decir, no están relacionados. Versus la alternativa de que no lo son, es decir, que están relacionadas, hay alguna relación. Tenemos el estadístico RO. Aquí, fíjense, 1 menos 6 por la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado. Entonces sería 1 menos 6 por 3.315, que es la sumatoria de lo que me da de los rangos. Entre n, que es 23, por n al cuadrado menos 1. 23 al cuadrado menos 1. Bien. Me queda el resultado tal cual como lo vemos ahí, que es 9.890 entre 23 por 529 menos 1. Eso me va a dar a mí un resultado de 1 menos 1.638. Al restarle 1 me da 0. Menos 0.638. Quiere decir que la correlación es, primero es negativa, es inversa. Bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? O sea, la conclusión aquí. Se concluye que las dos variables están inversamente relacionadas en una correlación negativa considerable, fíjense ahí, digámoslo así, moderada, yo diría. Es decir, en la medida en el que MIF, después de que fin es MIF, preintervención disminuye, pues los días de ventilación mecánica aumentan. Es decir, que a medida que de los masajes, ¿qué se llama? Masajes fisioterapéuticos. Ajá, masajes de intervención fisioterapéutico disminuyen, es decir, a menos cantidad de masajes, de intervención fisioterapéutico, pues entonces aumenta la ventilación mecánica. Wow. O puede ser lo contrario, a medida que aumentan los masajes, pues disminuye la ventilación mecánica. También puede leerse de esa forma. Ese es el procedimiento para calcular el coeficiente de Spearman. Bien, el coeficiente de Spearman es ideal para calcularlos en datos, en datos ordinales. Bien, es decir, la escala mínima de la variable para calcularla tiene que estar en mínimo un nivel ordinal para poder calcular el Spearman. Y muchos thank yous. Hasta aquí llega la diapositiva. Bien. Eso era todo.
lo de la clase. O sea, hasta aquí llega la... De estas pruebas que usted dio ahora, yo no conocía. O sea, no hubiese visto la C de Kramer y la de Cochrane. La de Cochrane. Ah, bueno. Pues así mismo, para que sepas. Cochrane es como si fuera una ANOVA, pero para variables, para muestras variadas. Y la C de Kramer la utilizan mucho en sociología, además de chi cuadrado y R, para variables así nominales. La diferencia entre la de C de Kramer y, para confundirme, y la de Spearman. Spearman es que la de C de Kramer es para variables nominales y la de Spearman para variables ordinales. Ordinales para, de ordinal en adelante. Ok. Así es. Porque recuerden que Pearson tiene que cumplir ciertas, para el coeficiente de Pearson, de correlación de Pearson, las variables tienen que seguir unos supuestos. Ustedes saben, los supuestos de normalidad y todo eso, tienen que cumplirse esos supuestos para Pearson. Y cuando esos supuestos no se cumplen, pues entonces tenemos a Spearman, tanto para la cuantitativa, y obviamente R no me calcula asociación entre dos variables cualitativas, pues por lo tanto lo hace C de Kramer. Y chi cuadrado lo único que hace es que me dice si las variables son independientes o no, pero no me da, o sea, porque tú puedes utilizar chi cuadrado como prueba de independencia, pero no te da la intensidad de la, si son dependientes, es decir, si hay una relación entre las variables, chi cuadrado no te da la intensidad de la relación. Por eso se utiliza C de Kramer. O sea, tú puedes utilizar C de Kramer y chi cuadrado para probar independencia, pero la diferencia entre ambas es que chi cuadrado solamente te dice si son, si hay dependencia o no, y C de Kramer, además de decirte si hay dependencia o no, pues te dice la intensidad de la dependencia. Bien, yo les dije a ustedes que ya estos últimos temas se tratan así de fácil. Sí. Así que, bueno, yo estaré deteniendo ahora mismo la grabación.